Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las leyes de Maxwell. James Clerk Maxwell, matemático y científico, formuló estas ecuaciones en el siglo XIX, unificando las leyes del electromagnetismo. Estas ecuaciones explican cómo las cargas de corriente generan campos eléctricos y matemáticos y cómo éstas interactúan. Sin ellas, las tecnologías como las telecomunicaciones, los motores eléctricos y las transmisiones de energía no serían posibles. Acá tenemos la ley de campo eléctrico, la de campo magnético, la ley de Faraday y por último la ley de Ampere. La ley del campo eléctrico nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a las cargas netas encerradas dentro de esta superficie. Es decir, que si la carga es mayor que cero, el campo eléctrico sale de la superficie. Si la carga es menor que cero, el campo eléctrico entrará en la superficie y si la carga es igual a cero, el flujo es neto, es neto. Acá tenemos la forma integral, donde E es el campo eléctrico, que es un vector, dA es el elemento diferencial del área, lo cual también es un vector, Q es la carga encerrada en la superficie y epsilon sub 0 es la permitida del vacío, que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. A eso también tenemos la forma diferencial, la cual nos dice que es la divergencia de un campo también es de un campo, esta también es un vector, E es el campo eléctrico, P es la densidad de la carga eléctrica y por último tenemos también la de epsilon sub 0. Acá tenemos un ejemplo práctico, el cual nos dice que se tiene una carga de 10 microcoulombs encerrada en una esfera de radio de 0.2 metros. ¿Cuál es el flujo eléctrico total a través de la superficie? Aquí primero convertimos la carga a coulombs. Nos quedaría que 10 por 10 a la menos 6 coulombs es igual a 1.010 a la menos 5 coulombs. Una vez teniendo este resultado, utilizamos la ecuación de Gauss, que nos quedaría 1.0 por 10 a la menos 5 sobre la permitida del vacío, quedándonos que el resultado es obteniendo el resultado eléctrico total de 1.13 por 10 a la 6 en newtons por metros cuadrados sobre coulombs. La siguiente ecuación, bueno, la siguiente ley es la de campo magnético, la cual nos dice que esta ecuación es el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada siempre es cero, porque no existen monopolos magnéticos, es decir, que no hay cargas magnéticas aisladas. Aquí igualmente tenemos la forma integrada donde B es el campo magnético, que es un vector, dA es el elemento diferencial del área del vector, y su forma diferencial es la divergencia del campo en un punto, y B es el campo magnético. El ejemplo práctico que tenemos aquí sería que se tiene un imán en forma de barra dentro de una esfera, lo cual es un flujo de campo magnético, lo cual es el flujo del campo magnético a través de la superficie de la esfera. Casi aplica la ley de Gauss, que al igual se tiene que el flujo será neto, el resultado es 0 teslas metros cuadrados. Este resultado nos da, dado que las líneas del campo magnético entran y salen de la esfera sin organizarse en una carga puntual. Por eso es la razón de que nos da un total de 0. La siguiente que vamos a hablar sobre la ley de Faraday. Esta ley nos dice que un campo eléctrico en un circuito es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Si el campo magnético cambia, se induce un voltaje en un conductor. Acá tenemos su forma integral, donde pues, es el campo eléctrico. dLA es el elemento diferencial de longitud del vector. El menos en esta ecuación nos dice que es por la ley de Lenz, indica que el campo eléctrico inducido se opone al cambio de flujo magnético. Y ya por último, el último valor es la tasa del cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. Esta se mide en Webers por segundo. Y tenemos su forma diferencial, lo que nos dice que es la divergencia del campo en un punto,
es el campo electromagnético y la última es la derivada de la derivada eléctrica con respecto a la derivada del tiempo. El ejemplo práctico que tenemos para esta ley es que supongamos que el flujo magnético a través de una bobina circular cambia de 0,5 webbs a 0,2 webbs en un 0,1 segundos. ¿Cuál es el voltaje inducido? Aquí aplicamos la ley de Faraday, la cual aquí ponemos los valores que es 0,2 menos 0,5 Ev sobre 1,0 segundos. Aquí calculamos el resultado obteniendo que el voltaje inducido el voltaje inducido sería de 3 voltios. Y ya por último tenemos la ley de Ampere. Esta ley nos dice que el campo magnético es producido por una corriente eléctrica y por un campo eléctrico variable. Además de esto, nos dice que el campo magnético puede ser generado de dos maneras. La primera, si la corriente es real, si hay una corriente eléctrica circulando por un conductor, lo cual produce un campo magnético alrededor. Y la otra es un campo eléctrico variable con respecto al tiempo, es decir, que si el campo cambia con el tiempo, se genera un campo eléctrico en ausencia de corriente. Un claro ejemplo es de un condensador en el cual no haya corriente. Entre sus placas, el campo eléctrico varía, el campo eléctrico varía generando un campo magnético. La fórmula integral sería en esta situación, pues el B, que es el campo magnético, dele hace el elemento diferencial de longitud. Aquí tenemos esta sería permeabilidad del vacío, que sería igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla, metros sobre amper, y es la corriente cerrada. La forma diferencial en este caso sería que estas de acá mide la circulación del campo magnético en un punto del espacio. Este de aquí es el término de Ampere, lo que nos dice que la primera, pues la permeabilidad del vacío, y la segunda, que es la J, esta es la densidad de la corriente eléctrica, que representa la corriente por unidades del área. Y la última que tenemos es esta de aquí, es la corrección que realizó Maxwell sobre el desplazamiento de la corriente. Que un claro ejemplo o ejercicio práctico es que se tiene un cable que transporta una corriente de 5 amperios en una trayectoria de Z. Calculamos el campo magnético en una distancia R, que es igual a 0,02 metros del cable. Utilizamos la forma integral para este ejercicio. Aquí lo que hacemos es como pues ves el campo magnético, que es una constante, se toma la trayectoria del circular de R, que en este caso sería B sobre B por 2 pi R, que es igual a micro cero por corriente. Y acá despejamos el campo magnético y se sustituyen los valores. Y por último tenemos que el valor o el resultado que nos dio es 50 microtesla. Estas serían las cuatro leyes que tenía Maxwell. Entonces, muchas gracias.